Bueno, pues yo creo que vamos a empezar con un minuto de silencio por el accidente de Santiago. Pues el primer punto es la aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior del día 4 de julio del año 2013. ¿Alguna cuestión al acta? Nada. Pues entonces la damos por aprobada por unanimidad. El segundo punto es la aprobación de la operación de tesorería que ustedes ya conocen, pero que el señor interventor nos puede resumir. Resumimos, esta operación es la renovación prácticamente de la operación que se firmó en el año 2011 por 1.729.520. Si bien ahora mismo se propone la aprobación de una operación que subsumiría esta y alcanzaría hasta los 2 millones de euros. Las condiciones financieras que se incluyen en la propuesta de acuerdo son las siguientes: la duración es de 1 año, la comisión de apertura y gastos de estudio son 0 euros, no va a cobrar la entidad financiera, que en este caso estamos hablando de BBVA, por comisión y gastos de estudio, y el interés sobre el disponible es el 4,07%. Ya se comentó en la comisión informativa que si se daba tiempo a firmarla hoy, es exactamente este tipo en su defecto. Si no se pudiese firmar hoy, que termina la quincena de la línea ICO a la que se va a coger esta operación, el tipo establecido sería el que la siguiente quincena se formalizara, si bien las modificaciones que están sufriendo estas quincenas son verdaderamente mínimas. Creo que la de la quincena anterior estuvo en torno al 4,05, o sea, realmente son muy poquitos. Se pide la ratificación expresa de la afección como garantía de pago de los ingresos de la PIE y del anticipo ordinario mensual del Servicio de Gestión Tributaria, domiciliando estos ingresos en la cuenta corriente que el Ayuntamiento mantiene con la entidad BBVA. Y el tercer punto es la comunicación de este acuerdo a los departamentos afectados y a la entidad. Señor Rivero. Como ha explicado el señor interventor, estamos ante una operación de tesorería en la que el Ayuntamiento va a suscribir una póliza de 2 millones de euros y en el camino se van a quedar 206.063,50 euros para la entidad financiera para pagar demora, intereses de demora, otros recargos. En definitiva, tras un año prácticamente desde que cumplió en agosto de 2012 esta póliza hasta la fecha de hoy, parece que las entidades bancarias están imponiendo su fortaleza, su capacidad de presionar a las entidades, a las administraciones públicas, y la verdad es que es penoso que se den estas circunstancias en la administración pública y que por no renovar una póliza al final tengamos que pagar 206.000 euros, que viene a ser prácticamente casi una nómina de este ayuntamiento. Nosotros no vamos a votar a favor, tampoco vamos a votar en contra, porque creo que tanto las entidades bancarias, en este caso el BBVA, como el propio ayuntamiento podían, a lo mejor es muy difícil decir esto, pero sí podían haber intentado llegar a un acuerdo más rápido y evitar pues que se vayan por la gatera 206.000
0,63 euros, que me parece a mí una barbaridad en los tiempos en los que vivimos. Señor Martín. Sí, buenos días a todas y a todos. Probablemente hoy, por lo menos esas son las noticias que leemos, el Consejo de Ministros apruebe la reforma local. Hubiera sido una magnífica ocasión para, al tiempo que se establecen una serie de cambios que desde luego a nosotros nos parecen que juegan en contra del municipalismo en lugar de su favor, se hubiera cometido también algo que venimos planteando aquí en este ayuntamiento como una constante, y es la necesidad de un nuevo modelo de financiación local que dé respuesta a las necesidades que los ayuntamientos tienen para hacer frente a los servicios que la ciudadanía demanda y espera de los consistorios. Lo cierto y verdad es que eso no se produce, y en los casos como el nuestro, en el que no tenemos un tejido económico que permita un modelo de financiación del ayuntamiento estable y consolidado de cara al futuro, pues tengamos que recurrir a determinadas operaciones que, como en este caso, pues resultan particularmente gravosas para el erario público, ¿no? No obstante, nosotros somos conocedores, porque también hemos padecido en primera línea las dificultades de financiación y la necesidad que hay de recurrir a los mecanismos que existen actualmente en el mercado, y por eso evidentemente no nos podemos oponer a esta medida, pero tampoco entendemos que sea lo suficientemente satisfactoria para nuestro ayuntamiento como para respaldarla, así que anuncio la abstención de nuestro grupo. Muchas gracias. Señor Yorkes. Sí, buenos días. Bueno, para empezar por aclarar, nosotros no, este ayuntamiento, este equipo de gobierno no pide 2 millones de euros y no recibe 2 millones de euros. Esto tampoco viene del año pasado. Esto es una operación de crédito, una operación de tesorería, un préstamo a corto plazo que pidió el equipo de gobierno que tenía la alcaldía, que tenía el gobierno municipal en el año 2009, señor Rivero, ustedes la pidió el 14 de mayo de 2009 para devolver en un año. La cosa que ustedes fueron al banco, pidieron 2 millones de euros, a otro banco le pidieron 1 millón más, pidieron en total ese año 3 millones de euros para devolver en el plazo de un año, y ustedes sí se gastaron el dinero, pero no devolvieron ese dinero, ni en ese año ni al siguiente. Con la situación económica que ustedes nos dejaron aquí, a nosotros nos ha sido imposible devolver el dinero que, repito, ustedes pidieron y ustedes gastaron, y se trae esa renovación de esa operación. No es un nuevo préstamo que entra aquí dinero, por el que entra aquí dinero. Dice usted, señor Rivero, un año. Ya le digo que un año no, que hace un año no, que hace 4. Lo que usted no se entere, porque no quiera, de lo que pase hoy, de lo que pase en estos años, vale, pero que no se enterase de lo que pasaba entonces en el 2009, por ejemplo, esta operación que se firmó el 14 de mayo de 2009 y que se ha ido renovando en el tiempo ante el incumplimiento, ya le digo, por parte de ustedes. En esta operación no se van por la gatera 206.000 euros, no se van a ir casi 600.000, que son los intereses que, al cálculo del porcentaje que ustedes pactaron, ustedes, porque usted también era parte del equipo de gobierno, el interés que ustedes pactaron con las entidades bancarias en su día, a día de hoy tendríamos que pagar no estos 206.000, sino casi 600.000, porque firmaron ustedes a casi un 20% de interés. A fecha de hoy, y gracias a la buena labor realizada en este sentido, tanto por el señor alcalde como por el señor interventor, el interés pactado en la comisión informativa se trató, ronda el 4%, poco más, que dista mucho de ese casi 20% al que ustedes firmaron. Yo no tengo conocimiento de que usted, señor Rivero, o su grupo Izquierda Unida, miembro del equipo de gobierno entonces, ya le digo, ya yo dudo de que no se vaya, a veces como griñan ustedes que es que no sabía nada, pero luego sí sabe todo.
¿Por qué no dijo usted esto? El alegato este que ha hecho aquí usted de las entidades financieras y tal, lo pudo hacer usted entonces y evitar que se firmara esta operación de crédito en mayo de 2009, justo en la fecha, mire usted qué casualidad, en la que el señor interventor les advertía que tenían ustedes un desfase mensual de 400.000 euros, porque también fueron advertidos, o usted tampoco se enteraba. Yo creo que sí. O debía al menos, si no se enteraba, porque realmente usted era, como miembro del equipo de gobierno, muy poco responsable. Entonces pudo usted hacer entonces esos alegatos. Ya le digo, en esa fecha a ustedes les avisaron expresamente que estaban generando un déficit mensual de 400.000 euros, que de seguir así, en determinada fecha, la situación sería irreversible a fecha de hoy. Estamos en esa situación que ustedes pudieron evitar. En cuanto a las palabras del portavoz del Partido Socialista de pedir un nuevo modelo de financiación, lo pudo hacer usted también a la par que firmaba este contrato el 14 de mayo de 2009, que ha traído más deuda a este ayuntamiento. Podía usted también hacer estas proclamas y estas solicitudes y estas peticiones de una modificación del sistema de financiación municipal. Votaremos a favor. Señor Rivero. Señor Yorque, cuando yo me refería a que cumplió en agosto de 2012, me refería a que la póliza se pudo renovar en agosto de 2012, no que se podía haber suscrito por primera vez, ¿vale? Si le sirve de... Mire usted, yo he hablado aquí de la fuerte capacidad que tienen los bancos hoy en día para presionar a las entidades y a las administraciones públicas. No se lo olvide de eso. Tampoco ha sido, en este sentido, intencionado decir que hubiera sido necesario, hubiera sido positivo que se hubiera negociado antes la renovación. Ante esa postura que yo he planteado, usted, como es habitual en su discurso, se retrotrae a que todas las culpas de la historia de Arrara que vienen del gobierno de PSOE Izquierda Unida y del gasto que allí teníamos. Yo le quiero recordar que cuando nosotros asumimos este ayuntamiento, ustedes dejaron una plantilla de 546 trabajadores que suponían un gasto mensual en torno a los 750.000 euros, y eso fue producto de la labor durante 12 años de gobierno del Partido Popular, que creció esta plantilla hasta 543 trabajadores o 547. Con lo cual aquí, volver al pasado a recordar la responsabilidad de cada uno, pues está muy bien en su discurso. A usted le interesa mucho siempre recurrir al pasado, pero yo creo que eso no le interesa para nada a la población de este municipio. Es una pena que, dado que la presión de los bancos implique que ahora mismo, cuando un banco no quiera renovar una póliza, pues las administraciones públicas se vean obligadas a tener que demorar y a tener que pagar intereses de demora, porque no se llega a un acuerdo de la manera más rápida posible. Y eso, creo que a mí y a cualquier ciudadano, incluido usted, me parece que le debe de doler, en el sentido de que si aquí se pierden 206.000 euros, como se ha dicho aquí, o se engrosa la deuda en 206.000 euros, pues me parece a mí que es una cuestión que tenemos que por lo menos que llame la atención, y bajo mi punto de vista es criticable, sobre todo con el poder que se le ha dado a las entidades financieras. Yo le recuerdo que durante su campaña electoral ustedes iban a solucionar el problema de este ayuntamiento, el problema económico. Ustedes han hablado, después de ganar las elecciones, han sacado un montón de bandos diciendo la deuda que teníamos con las entidades bancarias, con no sé qué, con no sé cuánto, con un montón de cuestiones. Pero mire usted, después de 2 años de su gobierno, yo creo que la deuda municipal de este ayuntamiento me parece que ha bajado bastante poco. Y eso después de haber reducido la plantilla en casi más de un 60%, o más de un 60%, de tener un montón de personas trabajando aquí en este ayuntamiento con los sueldos rebajados, con trabajadores fijos y continuos, con expedientes de regulación de empleo. Dígame usted si mantenemos todavía 3 millones de euros de deuda con proveedores, mantenemos los mismos préstamos, díganme ustedes cuál ha sido sus éxitos en este sentido, es decir, reducir gastos de personal, porque todo esto que estamos hablando, toda esta reducción, al final se traslada en los servicios públicos. Pásese usted por el pueblo y vea cómo está la calle Nueva, por ejemplo, ¿no?, en materia de suciedad, cómo han subido los precios públicos, los impuestos, las tasas y demás. Y al fin y al cabo, después de 2 años
ya le digo, le reitero, después de perder muchos servicios públicos, de estar mucho peor los servicios públicos, mucho más abandonados, las fiestas populares se han quedado en